Hermanos, bienvenidos en esta mañana devocional de la mañana. Continuamos con nuestro estudio de San Mateo, el capítulo 2, los versículos 13 al 18, que dice: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Este pasaje nos enseña cosas, como siempre, que tienen que ver con la riqueza de nuestra fe, enriquecer nuestra fe, nuestro conocimiento y para nuestra vida práctica. La pregunta que levanta el pasaje de San Mateo, y que no sé si ustedes se la han hecho, pero es bueno hacérsela, es: ¿por qué Dios no evitó? ¿Y por qué Dios, siendo el dueño de la vida, el que tiene el poder para controlarlo todo, sin cuya voluntad las cosas no se mueven? Dice que ni un cabello en la cabeza se cae, ni un árbol de una rama se mueve. No evitó, digamos, tuvo que huir María y José con el niño. Tuvieron que huir a Egipto. El Señor no dice que va a quitar del camino a Herodes, que lo va a sacar del camino y le va a quitar las malas intenciones que tienen contra el niño. Le dice a María y a José que huyan con el niño a Egipto. Uno pensaría, desde su humanidad, desde su manera de ver las cosas, pues Dios podía haber permitido que Herodes cambiara su pensamiento, tiene el poder para hacerlo, que cambiara de un momento a otro, o que él se muriera. ¿Por qué tenía que huir María y José con el niño, el propio Hijo de Dios, siendo desplazado por la violencia? Y no lo evitó, tuvo que huir. Evitó la muerte, sí, pero no quitando el peligro del medio. No quitó el peligro, les dijo que huyeran. Eso nos enseña algo. Y es que no podemos confundir que Dios nos guarda del peligro con que Dios nos guarda en el peligro. Es muy diferente. Y que no siempre Dios interviene en el sentido como esperamos de quitarnos el peligro. Nos guarda dentro del peligro. Pero hay algo que hacer. Tenemos que huir. Tenemos que huir del peligro. Él mismo dijo: huir del peligro. Porque hoy hay un pensar dentro del mundo cristiano de que nosotros oramos y que Dios necesariamente tiene que quitarnos el peligro. No. Y esto es práctico para esta situación que está viviendo la humanidad, la iglesia. Dentro de la humanidad, parte de la humanidad, pues vive las mismas consecuencias que la humanidad vive de la pandemia del coronavirus. El Señor prudentemente le enseñó a José y a María la prudencia de huir del peligro. Estaba en peligro el propio Hijo de Dios. El niño nació en Belén, el Hijo de Dios. Y el Señor no quita el peligro en medio. Le dice a la familia del niño, en este caso a sus padres terrenales, que tienen que huir con el niño. Hoy tenemos que ser prudentes con esta enfermedad. No exponernos, no tentar a Dios. Porque si hay algo que los cristianos tenemos que ser, es prudentes. ¿Cómo tienta uno a Dios? Como tratando de obligarlo a que yo me meto en el peligro, pero me tiene que guardar. Eso no lo hace el Señor. Eso es tentarlo. ¿Sí? No tentar a Dios, porque eso es como tratar de probar a ver si Él lo hace. No. Quien nos quiera guardar es otra cosa, pero no seamos prudentes, porque voces dentro del cristianismo de hoy se escuchan que tientan a Dios. Ah, no, yo voy, yo como soy cristiano y tengo fe, yo voy, el Señor ha dicho que no me va a pasar nada. No tentemos a Dios. Y no es la única vez que el Señor
le pide a las personas que huyan. Cuando dice de su segunda venida también dice, huyan a los montes cuando están las guerras. No le dice, espere que tranquilos, yo los voy a guardar en ese entonces de la espada, ahora de la bala. No, dicen, huyan a los montes. Cuando él mismo enseñó que cuando estaba predicando y lo iban a coger para apedrear, lo iban a agredir, él no se quedaba ahí diciendo, no, yo me quedo aquí porque las piedras no me van a hacer nada, porque el Padre Celestial es mi Padre y no le pasa, no me va a pasar nada. Dice, él salía y escapaba de ellos. Entonces nosotros no podemos caer en la tentación de creernos más que Dios. Ahora, él pudiera quitarnos el peligro, él no tiene el poder para hacerlo. No lo dudamos, pero no lo hace, porque esa no es su voluntad así. Así no obra. La segunda parte que nos enseña esta perícopa es que había un propósito también. Y era para que se cumpliera lo dicho por el profeta que decía, de Egipto llamé a mi hijo. Pero vea la forma en que el Señor causa que se cumpla esa profecía. Por medio de la violencia va el hijo a Egipto. Por medio de una persecución fue el hijo a Egipto, y eso tiene un paralelo con el pueblo de Israel. ¿Cómo fue Jacob a Egipto? Por medio de un hambre. ¿Cómo fue José a Egipto para que de ahí en adelante se cumpliera lo que había dicho Abraham en Génesis 15? Por medio de la violencia que le hacían los hermanos a José. Él huyendo de sus hermanos porque lo iban a matar. O sea, Dios usa los medios, Dios usa hasta la violencia para cumplir sus propósitos, y las enfermedades y las hambres. Así obra Dios, y tenemos que fijarnos bien en las Escrituras para evitar sacar conclusiones que no van. Porque es que hoy el mundo cristiano piensa que nosotros estamos para vivir dentro de una burbujita, donde Dios nos va a guardar de todo. Él nos protege, pero nosotros del peligro, pero no nos quita el peligro, nos protege en el peligro. Es muy diferente en que de. Decir que nos protege del peligro es que nos saca donde no hay peligro, no es cierto. Él nos protege dentro del peligro siempre y cuando no le tentemos. O sea, no nos expongamos. Él nos protege muchas veces cuando involuntariamente nosotros sin saber nos vemos en peligro. Es decir, que salimos, por ejemplo, a una vuelta necesaria, a hacer algo que es necesario, y de pronto vamos a ser atracados o un carro nos va a atropellar y él hace cosas sin que nos demos cuenta. En ese caso no le estamos tentando porque no estamos siendo conscientes del peligro en ese momento. De pronto suceden cosas que no alcanzamos a darnos cuenta. Pero otra cosa es cuando está el peligro y nosotros nos exponemos de hecho. O sea, no interesa. Por ejemplo, como ahorita volví a decir el coronavirus, no, yo voy a donde hay multitudes, yo salgo, yo voy. Yo no acato los consejos que nos han dado para evitar el contagio, porque como yo soy Dios, a mí no me pasa nada. Cuidado con eso. Y muestras ahí, en estos tiempos que llevamos de pandemia, que muchas personas cristianas, pastores, han tentado a Dios y han muerto. Entonces, evitemos tentar a Dios, porque eso es tentarlo. ¿Sí? Eso fue lo que el Señor le disgustó con el pueblo de Israel en Masá, que dice, me tentaron en Masá. Esto es tratando de probar a ver si es cierto que Dios está conmigo. Él nos dice, sed prudentes como serpientes, mansos como palomas y prudentes como serpientes. La prudencia en la vida del cristiano. Siempre también las palabras que él le dice a Pedro, ¿no? Satanás me ha pedido para tentarlo, para zarandearlo como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. No le quitó el problema, le pidió fue fortaleza en la fe. Entonces esto nos sirve para la vida práctica, para ser prudentes, porque nosotros como cristianos a veces vamos más allá de lo que las Escrituras nos enseñan. No, el Señor nos enseña a ser prudentes en todo, en todo. Ser prudentes es parte de la fe. La fe también tiene responsabilidad. Eso es también lo que nosotros como Iglesia Luterana hemos tenido a partir de las directivas para no autorizar todavía la apertura de los templos. Porque sí, se puede, legalmente ya se puede. Se pasan las cartas a la alcaldía y se puede. Pero la responsabilidad que tenemos va más allá de la legalidad que exista. Por eso también hemos estado siendo prudentes para abrir los templos en el momento en que sea prudente abrirlo. No cuando nosotros queremos, porque que los demás lo hagan, pues eso es la responsabilidad de cada quien. Yo decía mi abuela, yo porque una persona se tira por una peña o por un abismo, no voy a hacer lo mismo porque él lo hace. Nosotros tenemos que ser prudentes. La vida cristiana, la fe no nos quita la prudencia. La fe no emancipa la imprudencia. La fe nos llama a la prudencia. Y esto fue lo que hizo el Señor. Le huyan. De paso se cumple un propósito, pero huyan, porque Herodes dice que el niño lo mata. Prudencia, huir del peligro.
y saber que aún en medio de eso hay un propósito de Dios, que muchas veces no sabemos exactamente cuál, pero que lo hay. Amado Dios, ayúdanos a ser cristianos de fe, de confianza, pero prudentes delante de ti. A no buscar el peligro, sino a huir de él. Si tú nos guardas dentro del peligro, pero eso no nos da libertad para tentar tu santo nombre, perdónanos, oh Dios. Perdónanos porque muchas veces en tu nombre tentamos tu nombre. Ayúdanos a ser prudentes, confiados plenamente en ti, sí, pero prudentes. Gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad. Y en este día encomendamos en tus manos nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén.